Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Nació el 16 de mayo de 1917 en Acapulco, Jalisco, México. Fue un escritor, guionista y fotógrafo. Ganó el Premio Nacional de Literatura en México en 1970 y el Premio Príncipe de Asturias en España en 1983. Juan Rulfo muere el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México a los 68 años de edad, debido a cáncer de pulmón. Juan Rulfo perteneció a la generación del 52. Su reputación se asienta en dos pequeños libros, El llano en llamas, que está compuesto de 17 pequeños relatos y publicado en 1953. En sus obras se representa una combinación de realidad y fantasía cuya acción se desarrolla en escenarios mexicanos, y sus personajes se representan y reflejan el tipismo del lugar con sus grandes problemáticas socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. La historia se desarrolla cuando un niño nos cuenta que todo iba empeorando a partir de la muerte de su tía Jacinta, una semana antes de que comenzara a llover. La lluvia había comenzado el sábado cuando la enterraron. Esta había hecho crecer el río de aquel lugar, llevándose la vaca de su hermana Tacha. Ese mismo día, ambos fueron a ver el río, y suponían que este ya pasaba por encima del puente. Pero por el ruido que no los dejaba escuchar lo que decían los del pueblo, decidieron subir a la barranca. Y ahí fue donde se enteraron de que la vaca serpentina se la había llevado la corriente. El niño decía que no entendía por qué la serpentina había decidido cruzar el río. Lo único que suponía era que había estado dormida cuando eso sucedió, e imaginó que pudo haber estado bramando o intentando salir, pero no lo logró. El niño nos informa que la vaca serpentina tenía un becerrito del que no saben su paradero, en el que el padre de familia tiene puestas las esperanzas de ocupar a una hija adolescente para que atienda a su crianza. No asienta la pobreza, ni se deja arrastrar del mal ejemplo de sus dos hermanas mayores, que desde pequeñas les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas, y que acabaron fuera del hogar, entregados a la prostitución. La preocupación de su papá y de su mamá es que ahora Tacha se quedó sin nada, y ahora está condenada a una vida de prostitución, el mismo camino que ya han tenido que tomar sus dos hermanas, porque es más difícil que ella encuentre un hombre que quiera casarse con ella, ya que suponen que si ella tuviera la vaca, más de alguno se animaría a esposarse con ella, con tal de hacerse dueño de aquella vaca. Tan importante en esta historia es el medio ambiente de pobreza en el cual se encuentra Tacha, ya que el río se convierte en una especie de monstruo que produce un estruendo como si fuese un gigante que ruge y destruye todo en su camino. La madre es una señora que vive en un pensamiento antiguo, porque se espanta de las cosas que ahora en la actualidad son muy comunes. Sus dos hijas mayores le salieron un poco difíciles, en el aspecto que querían andar con todos los hombres del pueblo y hasta se llegaban a involucrar íntimamente con ellos. La madre se intentaba acordar de su familia y según ella, desde su abuela nadie había salido así. Casi todos los días la madre pensaba en qué error había cometido o cuál había sido el pecado que ella había cometido para que sus hijas salieran así. Pero el único motivo era porque ellos eran muy pobres y por esa razón las llamaban pirujas.
El padre era un campesino trabajador, muy conservador y sobreprotector. Se preocupaba demasiado por el futuro de Tacha. La tía Jacinta lamentablemente muere cuando apenas si comienza esta historia, pero su muerte marca el inicio de la inundación del pueblo. Las hermanas eran las más grandes. Conforme fueron creciendo, les dio por andar con hombres malos, que les enseñaban cosas de lo peor. A consecuencia de esto, su papá las corrió de la casa y se cree que se fueron a Yutla. Tacha es el personaje principal. Es la hermana del niño narrador, más o menos de 12 años de edad. También ha heredado cualidades de las hermanas, y las leyes de la herencia son ineludibles. Tacha tiene el cuerpo de sus hermanas, y dentro de su cuerpo se produce la acción de estructura del río. Esto se refiere a la frase: por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido en ella. Tipo de narrador. Existen dos tipos, que es el intradiegético y el testimonial. El narrador intradiegético está dentro de la historia. Puede ser un personaje que usa la primera persona en plural. Y el testimonial, segundo personaje, nunca es el protagonista de los hechos relatados. Intenta contarlos de la manera más objetiva posible, tal y como lo presenció. Orden del relato. Orden de anacronía, porque no hay un orden específico ni cronológico, ya que existen alteraciones en el tiempo, donde el narrador nos puede llevar al pasado o futuro, dependiendo de lo que se nos quiera contar. También existe el analepsis, hay saltos hacia el pasado.